Lindo y feliz miércoles. Ya estamos a mitad de semana, queridos hermanos, y bueno, hemos aprendido bastante de lo que hemos estado estudiando hoy, y hoy estaremos estudiando moscas, ganado y úlceras. Y bueno, bienvenidos mis hermanos al estudio, a la Iglesia en Estudio. Hoy me acompaña el pastor Luis Antonio Palomino. Pastor Palomino, Dios le bendiga. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Dios le bendiga, pastor. Interesante, ¿no? Así es. Interesante la lección de hoy, moscas, ganado y úlceras. Y es un título un poco raro, ¿no? Un poco raro, pero es parte de las plagas que cayeron. Ajá. Vimos ya 3 plagas, ¿no? Ujú. ¿Esta sería la cuarta plaga? Esta sería la cuarta plaga. La cuarta Correcto. plaga. Cuarta, quinta y sexta. Sí, porque son 10 en total, ¿no? 10 total. Sí, pero ¿qué le parece, pastor? Vamos a orar. Sí, pastor. Hermano, claro que vamos a orar. sí. Oremos. Adelante, pastor. Querido Señor, alabado y glorificado y bendecido sea tu nombre. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Y gracias por darnos el privilegio de poder venir, Señor, y compartir el estudio de tu bendita palabra con nuestros hermanos y amigos que nos acompañan semana tras semana, bendito Padre mío. Pedimos y rogamos que permites que tu Santo Espíritu nos acompañe hoy. Que Él sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador, bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, adelante. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar mirando la palabra del Señor en Éxodo capítulo 8. Éxodo capítulo 8. Y vamos a ver justamente la cuarta plaga allí en el capítulo 8 de Éxodo. Y vamos a leer del versículo 20 en adelante. Éxodo 8, 20 en adelante. No vamos a leerlo todo, pero vamos a leer quizá lo más relevante. Dice así: Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante del faraón cuando él salga al río, y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que no haya en ella ninguna clase de moscas, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Pastor, lo que usted comentaba el día de ayer justamente, en relación con que Dios protegió a los hebreos, esta es la cita que confirma eso. Sí. Porque dice allí que el Señor habría de hacer diferencia, o sea, que las plagas no iban a afectar al pueblo de Dios, sino solamente a los que los oprimían. Y eso tiene lógica. Cuando un policía persigue a un delincuente, no ataca a los que están siendo secuestrados, sino ataca a los que están haciendo el mal. Entonces es algo semejante en este caso. Dios envía las plagas para defender a sus hijos y para que los opresores liberen a esos hijos. Y allí me llama la atención lo que dice claramente. Dice allí que habrían moscas donde quiera que hubieran egipcios, donde quiera que ellos estén. O sea, no importaba dónde se escondieran, allá iban a llegar las moscas. Yo quisiera imaginarme esa historia, pastor. Los egipcios corriendo y los moscas detrás. Mientras que los hebreos felices cantando gloria, gloria sea nuestro Dios, allá en sus hogares. O sea, algo muy hermoso de cómo el poder de Dios se manifiesta en la protección de aquellos que le invocan y que creen en Él. Pastor, o sea que de acuerdo al texto que vimos, si podemos hacer un paréntesis en esto y podemos ponernos a analizar el texto bíblico, podríamos decir con seguridad que en todo lugar donde había un egipcio, Habían moscas. había moscas, pero en todo lugar, en la tierra donde estaba el pueblo de Dios, Dios había puesto un límite, una línea Ajá. donde Dios estaba protegiendo a su pueblo. Claro, y ahí no llegaban las moscas. Incluso cuando había caído la oscuridad, en el pueblo de Dios tenía luz. Sí, y lo curioso, pastor, es que eso incluía al faraón. El faraón, donde quiera que fuera, las moscas iban detrás también.
y era el Dios de Egipto. Bueno, interesante, ¿no, pastor? Ajá. Cómo Dios nos protege. Creo que nos faltó leer el Éxodo 9:12. Ah, sí, porque también dice que con esta plaga de las moscas, también el faraón les dijo, os dejaré ir, pero al final no los dejó ir. O sea, él les prometió que los iba a dejar ir a ofrecer sacrificios al Señor. Éxodo capítulo Pero no 9, lo permitió. 12. Ajá. Éxodo capítulo 9, versículo 12. Pero esa ya es la quinta plaga. La quinta plaga. Es justamente donde habla del ganado. Sí, del ganado. Bueno, leamos ahí. Pero Mira. como nos da dos textos bíblicos, Ujú. Sí. pues ya está ahí. Lo que parece lo leemos, pastor. En versículo 12, bueno, listo. Dice, pero Jehová endureció el corazón del faraón y no los oyó, tal como Jehová lo había dicho Moisés. Pero bueno, esa es la parte final de, Sí, de la plaga. Exactamente. ¿Pero en qué consistió la plaga? Mira lo que dice aquí en el versículo del capítulo 9, versículo 1 al 4. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia del faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo dejas ir y lo sigues deteniendo, la mano de Jehová caerá con plaga gravísima sobre el ganado, que está en los campos, sobre caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Pero Jehová, y vuelve y se repite el patrón, pero Jehová hará distinción entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que pertenece a los hijos de Israel. O sea que una vaquita que pertenecía a un israelita no era tocada, no iba a ser tocada. O sea, Dios estaba haciendo diferencia, era la forma de decir, yo sí protejo a los míos y ustedes, sus dioses, no los están protegiendo, porque sencillamente no existen. Y ahí es lo que se está dando allí. Dice que murió todo el ganado de Egipto. Eso tuvo que ser algo terrible, pastor. Algo terrible. Terrible. La muerte de todos esos animales egipcios. Pero lo que estaba detrás de todo esto era mostrar al faraón el peligro en el cual se encontraba, él y todo su pueblo. El Señor no quitó de una vez la vida a todos los primogénitos, como es la última plaga, que no la vamos a ver en esta semana. Pero lo hizo justamente con él. Y del pueblo de Israel, dice, no hubo muerto ni un solo animal. Pero aún así, pastor, el corazón del faraón se endureció y al final no dejó ir al pueblo. Mire, pastor, lo que dice nuestra lección tiene varios puntos. Dice Ajá, sí. que Wahet era la diosa egipcia de las moscas y los pantanos. Es correcto. Así es. Dice, a su vez, el dios Jepri, la deidad del sol naciente, la creación y el renacimiento, era representado con la cabeza de un escarabajo. Estos dioses fueron derrotados por el Señor, mientras que los egipcios sufrían... De una mosca, pastor, creo que era una mosca. Sí, dice... Sí. Estos dioses fueron derrotados por... A ver, déjeme, voy más atrás. La creencia y el renacimiento eran representados por la cabeza de un escarabajo. Estos dioses fueron derrotados por el Señor, mientras que los egipcios sufrían. Los hebreos estaban protegidos. Éxodo capítulo 8, versículo 20 al 24. De hecho, ninguna plaga los afectó. De nuevo, todo esto fue un intento de Dios de hacer saber al faraón que yo soy el Señor en medio de la tierra. Éxodo 8, 22. Pero ahí abajo otro punto. Mientras tanto, la siguiente plaga, Éxodo 9, del 1 al 7, cae sobre el ganado. Hathor, la diosa egipcia del amor y la protección, era representada con la cabeza de una vaca. Ahí sí entra y luego dice, el dios toro, Apis, también era muy popular y apreciado en el antiguo Egipto. Por lo tanto, esas otras deidades principales fueron derrotadas al morir el ganado de los egipcios durante la quinta plaga. Pero hay otro punto. En la sexta plaga, Éxodo 9, versículo 8 al 12, se pone de manifiesto la derrota total de Isis, la diosa de la medicina, la magia y la sabiduría. También vemos la derrota de la deidad como Setmet, diosa de la guerra y las epidemias. Luego hay otra deidad, Imhotep, dios de la medicina
y la curación, incapaces de proteger a sus propios adoradores. Y hay otro, irónicamente, ahora incluso los magos y los hechiceros están tan afligidos que no pueden comparecer ante el tribunal, lo que demuestra que estos indefensos están indefensos ante el Creador del cielo y de la tierra. Vemos que eran tantos dioses, tantas deidades que tenían, ¿cuántos? 1500, ¿no? Más o menos por ahí, más o menos, según han contado los egiptólogos. 1500, ¿se imaginan? Tantos. Sí, no terminaríamos la lección esta semana. Que se ven inventados ellos, ¿no? Ajá, pero que no tenían ningún poder, pastor. Ningún poder. Ningún poder. Y Dios demostró eso a través de las plagas. Que a cada dios que ellos se habían inventado, Dios los derrotó. Sí, y lo que usted llama la atención es interesante, pastor, porque justamente ellos creían en esos dioses y dice, tenían su dios con cara de mosca, pues ahí les mando moscas. Tenían sus dioses con caras de toros y de vacas, pues ahí les mando también una plaga para sus toros y sus vacas. Era una manera como de decirles a ellos, ya, o sea, entren en razón, entren en razón. Mire lo que dice la sierva del Señor. Los egipcios adoraban a ciertas bestias y consideraban una ofensa imperdonable matar a una de ellas. Si uno de sus objetos de culto era sacrificado, aunque fuera accidentalmente, solo la vida de la persona podía responder por la ofensa. Wow, eso se llama idolatría. Pero luego sigue diciendo, solo la vida de la persona podía responder por la ofensa. Moisés demostró al faraón la imposibilidad de ofrecer sacrificio a Dios en la tierra de Egipto, a la vista de los egipcios, ya que podrían seleccionar para sus ofrendas alguna de las bestias que consideraban sagradas. O sea que Dios había dado la orden que dejara salir a su pueblo al desierto para que ofrecieran sacrificio a Dios. Pero la sierva del Señor dice que no quería que el pueblo, el faraón quería que ofrecieran sacrificio, pero dentro del territorio del faraón. Esa era la condición. Así es. Pues sigue diciendo la sierva del Señor, Moisés propuso de nuevo ir 3 días de camino al desierto. El rey consintió mientras estaba bajo la mano castigadora de Dios. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová, vuestro Dios, en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Y te tuvo la osadía de decir, orar por mí. Y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan del faraón y de tus siervos y de su pueblo mañana, con tal que el faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia del faraón y oró a Jehová, y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas del faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que durara una. Mas faraón endureció una vez más su corazón y no dejó ir al pueblo. Una y otra vez. Se repite la misma historia. La misma historia, el mismo patrón, la misma soberbia y altanería de este rey pagano, ¿no? Sí, así fue, pastor. Pero eso fueron las cuartas y quinta plagas. Exacto. Pero nos queda la sexta del día de hoy, y es la de úlceras. Y me gustaría que lo leyéramos, pastor. Adelante, pastor, por favor. Vamos a Éxodo capítulo 9 y vamos a leer 9. versículo 8 en adelante. Éxodo 9, versículo 8 en adelante. Ahí está la sexta plaga. Y dice así. Entonces Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante del faraón. O sea, tomaron ceniza del horno, la lanzaron hacia arriba. ¿Qué pasó? Se convertirá en polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y aquí esto nos está recordando como lo que va a pasar en las 7 últimas plagas.
que la primera plaga va a ser úlceras pestilentes sobre todos los que reciban la marca de la bestia. Y- O sea, hay semejanzas Sí, allí. pastores se preguntará, ¿por qué pestilencia? Porque la carne se va a estar pudriendo. Es correcto. Es comezón y la carne se va a estar pudriendo Ujú. y va a estar descompuesta, desde luego. Sí. Por eso sale tanta podredumbre y mal olor. Ajá, correcto. Pero la plaga de Apocalipsis, hay que tener en cuenta que en Egipto fueron 10 plagas, en Apocalipsis son 7 plagas. Pero las plagas de Apocalipsis no están mezcladas con misericordia. O sea, va a ser mucho peor las úlceras de allí Claro. que las de aquí. Aquí era un sarpullido con úlceras, pero no era tan grave, porque Dios quería era que entraran en razón, estaba en el proceso, ¿no? Digamos que eran mezcladas con amor y misericordia, ¿no, pastor? Es Esto que correcto. pasó con el faraón. Así es, así es. Entonces dice allí que también eran sobre los hombres y sobre las bestias por todo el país de Egipto. Ellos tomaron ceniza del horno y se pusieron delante del faraón. Y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y miren lo que dicen los hechiceros, lo que dijeron. Ni los hechiceros podían permanecer delante de Moisés a causa del sarpullido, pues los hechiceros tenían sarpullido como todos los egipcios. No dijeron nada, lo que está mencionando es que ellos fueron víctimas igual, no hubo diferencia con el pueblo. Y el versículo 12 dice, pero Jehová endureció el corazón del faraón y no los oyó, tal como Jehová lo había dicho a Moisés. Aún hay misericordia aquí, pero ya se les está tocando la piel, ya se les está tocando la salud a las personas. Si nosotros miramos las antiguas o las anteriores plagas, Las cinco plagas sí, para atrás, ¿no? no había nada de eso. Había, bueno, la sangre, le tocaba la parte económica, eran asuntos molestos, las ranas, los piojos, pero ellos estaban intactos, solamente era una molestia externa. Las moscas también, una molestia externa, pero con el ganado ya comenzó a entrar, para ellos el ganado también era su alimento, ¿no? Algo económico, ¿no? Económico, ya comenzó a afectarles, porque recordemos, pastor, que justamente era el faraón tenía a los egipcios, a los hebreos, los tenía cautivos porque era mano de obra barata. Él sencillamente daba órdenes, había personas que lo latigaban y ellos sencillamente hacían el trabajo duro y los demás los egipcios estaban muy a gusto. Económicamente vivían, como lo que pasó en Estados Unidos hace un tiempo atrás. Trajeron esclavos de África y los tenían sometidos y era mano de obra barata y por esa razón los tenían así, sometidos. Lo mismo ocurrió en aquel entonces con el pueblo de Israel. Pero sin embargo, lo que nos dice la palabra del Señor es que cuando llegó el tiempo del ganado, ya ellos se vieron tocados en sus animales y las úlceras ya les tocó su salud. Entonces Dios está incrementando las plagas acá, el alcance de las plagas para que Faraón y todos aquellos que estaban con ellos, pues tuvieran una actitud de decir, bueno, está bien, vamos a dejarlo aquí. Ya nos dimos cuenta que si los hechiceros también fueron afectados y los dioses no lo pudieron, ¿cómo diríamos?, defender, necesitamos entonces tomar un paso, hubieran dicho ellos, pero no lo hicieron. Mira lo que dice la sierva del Señor cerrando con esto. Los magos con toda su magia y su supuesto poder no pudieron con ninguno de sus encantamientos proteger de la grave plaga de los forúnculos. Ya no podían estar delante de Moisés y Aarón a causa de esta grave aflicción. Se permitió así a los egipcios ver cuán completamente inútil era para ellos poner su confianza en el supuesto poder de los magos, cuando ni siquiera podían salvar sus propios cuerpos de las plagas. Interesante ese punto. Interesante ese punto, ¿verdad? Ajá. Llama a sus médicos los hechiceros y los médicos todos enfermos. Sí, así es, queridos hermanos. Uh-huh. Vienen tiempos difíciles y solamente en Cristo Jesús podremos tener seguridad. En ninguno otro hay salvación. Solamente en Cristo Jesús nosotros estaremos completamente seguros. ¿Por qué? Porque Él es nuestra protección, Él es nuestra roca, Él es el buen pastor. Uh-huh. Así es que mi hermano, quizás Dios te esté hablando hoy a tu vida y tú estás resistiendo. No resistas a Dios. Abre tu corazón y permite que Dios entre a tu corazón y que Dios te dé sanidad y que Dios te dé salvación.
Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y nos vemos mañana. Hasta pronto.